Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora me dirijo a los pastores. ¿Dónde queda la caridad si todo sermón se dirige únicamente a los cristianos y no se hace esfuerzo alguno por sacar a las pobres almas cautivas de las garras de Satanás? Este puede arrastrarlas al infierno por cargamentos, mientras nos ocupamos consolando a los cristianos y predicándoles sus privilegios. Que Dios nos dé la compasión por las almas perdidas, la cual nos mueva a reprenderlas y exhortarlas en amor, sacándolas de las garras mortales de Satanás. Es verdad que los pastores son mayordomos para proporcionar el maná a los cristianos, pero ¿significa esto que los demás oyentes no deben participar? Cada pieza es completa y perfecta. No solo es perfecta la armadura completa, sino que Dios hace cada pieza perfecta y completa en sí misma. Entonces, el cristiano debe mantener su armadura lista para ser usada, reluciente. No solo debe buscar todas las virtudes, sino crecer y madurar en cada una en particular, hasta alcanzar la perfección misma. Como hay que añadir a la fe virtud, también hay que añadir fe a la fe. Las virtudes son preciosas como la plata. Mientras más se utilizan, más brillan. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Y purifícate como Dios es puro. Ahí tenemos el modelo a imitar. No es que podamos igualar la pureza y perfección de Dios, sino que debemos proseguir hacia esa meta. Por ejemplo, si tu paciencia gime bajo una carga pequeña, puedes estar seguro de que una mayor te tiraría de espaldas. Entonces, empieza enseguida a ejercitar y a aumentar tu paciencia para tener fuerza espiritual cuando la carga aumente. ¿Por qué perfeccionar nuestros dones? He aquí algunas razones por qué debes madurar en los dones que son tuyos en Cristo. Porque nuestros dones pueden deteriorarse. En un ejército en servicio activo, las armas frecuentemente se rompen o dañan. Uno tiene el yelmo abollado, otro la espada doblada, otro la pistola rota. A menudo hace falta reemplazar el material. En una tentación, puede que te arranque el yelmo de la esperanza. En otra, que te aplasten la paciencia o el amor. Te hará falta una armería cercana para reponer las perdidas cuanto antes, porque es más probable que Satanás te ataque cuando menos preparado estés para afrontar la carga. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Lucas capítulo 23, versículo 31. El diablo sabía que los discípulos estaban débiles en ese momento. Cristo, el capitán, les iba a ser quitado del regimiento. Estaban descontentos, discutiendo entre sí quién tendría mejor asiento en el cielo, y la fe más fuerte que el Espíritu les había de dar no había llegado aún. Entonces Cristo les envió a Jerusalén a esperar la llegada de su Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 4. Así sabemos a quién pedir suministros cuando nuestras virtudes se debilitan. Porque Satanás sigue perfeccionando su ira y astucia. Se le llama la serpiente antigua por una buena razón. Sutil por naturaleza, es siempre más astuto. Iracundo por naturaleza,
siempre está más furioso. Como un toro, mientras más se le irrita, más se enfurece. Y considerando el poco tiempo que le queda, los que tenemos que lidiarlo, debemos entrar en la plaza bien equipados. Porque cumplimos con el propósito de Dios cuando crecemos en gracia. El fin de la obra de Dios es perfeccionar a los cristianos en virtud y consolaciones. Él cuida con sabiduría de nuestra alma. Cuando utiliza las aflicciones para podarlas, solo lo hace con objeto de limpiarnos, a fin de que llevemos más fruto y mejor. Juan capítulo 15, versículo 2. La misma tribulación que da resultados amargos en el alma árida del malvado, se utiliza para producir los dulces frutos del Espíritu en la fértil alma del cristiano. ¿Por qué insiste Dios tanto en perfeccionar a los cristianos? Para preparar una novia sin mancha para su Hijo y cumplir su glorioso plan. Él ha provisto a la Iglesia de todos los instrumentos y dones necesarios, a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Si dejamos de avanzar a pesar de su provisión, anulamos el consejo de Dios. Por tanto, el apóstol amonesta a los cristianos judíos por su pobre rendimiento en la escuela de Cristo. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 12. El uso correcto de la armadura. Hay que ponérsela. Dios ha diseñado y fabricado la armadura de sus hijos, por tanto, es perfecta en todos los aspectos. La obligación del creyente es vestirse de toda la armadura de Dios. En una palabra, ¿qué implica el mandamiento de vestirnos? Sabemos que es algo más que una vestimenta de palabras. De poco vale decir, tengo fe, o tengo esperanza, o tengo amor, si en ese momento no estás creyendo, esperando o amando. Una cosa es tener la armadura en casa y otra ceñírtela, poseer el principio de la gracia o la gracia en acción. Hay que ponérsela siempre. La armadura cristiana es para llevarla puesta. No te la quites hasta acabar la carrera. Tu armadura y tu manto carnal se quitan juntos. Entonces, ya no hará falta ni escudo, ni yelmo, ni vigilantes nocturnos. Estos deberes militares y virtudes de batalla, como pueden ser la fe, la esperanza y demás, se descargarán honrosamente. En el cielo aparecerás no con la armadura, sino con un manto de gloria. Sin embargo, en el presente debes vestir el traje de reglamento día y noche. Has de andar, trabajar y dormir con él puesto, o no serás un verdadero soldado de Cristo. Pablo se marcó una meta. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos capítulo 24, versículo 16. Aquí vemos al cristiano con sus armas, entrenándose como verdadero soldado, siendo su propio corazón la diana en la cual ensaya los dones en preparación para la batalla. Tenemos abundantes razones para portarnos de igual manera. De entrada, Cristo lo manda. Nos ordena vestir la armadura de la gracia en acción. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lucas capítulo 12, versículo 35. Habla como un general a su tropa. Engrasa la armadura, enciende la antorcha y prepárate para marchar. Disponte a luchar a la primera alarma de tentación. Otra ocasión, habla como un amo a sus siervos. Si el dueño de la casa tiene que viajar y no se sabe cuándo volverá, ¿cierra un siervo fiel la puerta, apaga el fuego y se acuesta?
No, se queda vigilando toda la noche, listo para abrir la puerta a su Señor cuando llegue. Esto significa que no es digno de nuestro Señor que lo dejemos llamando a la puerta del corazón, estando nuestras virtudes dormidas. Cada deber del cristiano exige este esfuerzo constante. Debe orar, ¿pero cómo? Sin cesar. Regocijarse, ¿pero cuándo? Siempre. Dar gracias, ¿de qué? En todo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Debemos sostener el escudo de la fe y el yelmo de la esperanza hasta el fin. Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Donde se emplaza al soldado, allí se queda y no debe ni moverse ni dormir hasta que lo releven. Cuando llegue Cristo, solo aquella alma que encuentre velando tendrá su bendición. ¿Por qué insiste tanto Cristo en que sus soldados estén alertas? Porque lo exigen las acciones de Satanás. La ventaja del enemigo es grande cuando sorprende a los dones dormidos. Cuando el diablo encontró a Cristo tan dispuesto a repeler su tentación, pronto se cansó, se apartó de él por un tiempo. Lucas capítulo 4, versículo 13. Pero en su retirada vergonzosa, parece haberse consolado con la esperanza de sorprenderle en otra ocasión más ventajosa para sus fines. Y vemos cómo acude de nuevo en el momento más propicio para haberse salido con la suya, pero solo si su adversario hubiese sido un hombre y no Dios. Mateo capítulo 27, versículo 42. Y si este tentador descarado vigiló tan de cerca a Cristo, ¿no te parece que también te acechará a ti, esperando tarde o temprano sorprenderte con las virtudes dormidas? Lo que ahora deja de conseguir por tu vigilancia, puede ganarlo luego por tu negligencia. De hecho, Él anhela que te agotes con el deber constante. ¿Qué placer más maligno se granjearía dándoles la vuelta a tus esfuerzos sinceros por Cristo? Cuando ve a un creyente sincero, Satanás dice, seguro que no durará. Si lo encuentra más sensible al espíritu y escrupuloso en su conducta, expresa, es cosa de poco, no podrá mantenerlo. Pronto soltará el arco y dejará la armadura y podré darle fuerte. Pero esto nunca pasará si continuamente le pedimos fuerzas a Dios. Satanás no es la única trampa. La misma naturaleza de nuestros dones hace necesaria la vigilancia. Si no se vigila de cerca, se esfumarán, y un alma que se ausente de la escuela de la obediencia no estará muy dispuesta a volver y reanudar sus antiguas tareas. La razón es doble. Primero, habiendo abandonado sus obligaciones, le da vergüenza enfrentar al maestro, y segundo, sabe lo mucho que ha olvidado por su negligencia y las horas que tardará en recuperarlo. Lleva a cabo las tareas como un alumno que hace tiempo que no abre los libros. La lección se le ha olvidado casi del todo, pero otro que siempre la está meditando, la tiene a punto y está deseoso de emprender la próxima tarea. No puedo subrayar demasiado la necesidad de mantener la mecha preparada y la lámpara encendida. Una de las maniobras favoritas de Satanás es el ataque sorpresa. Imagina la confusión de una ciudad si de repente, a medianoche, sonara la alarma porque el enemigo ya estuviera a las puertas y todos los soldados acostados en su casa. ¡Qué tumulto! Uno buscaría el pantalón, otro la espada, un tercero no sabría dónde andan las municiones. Todos corren de un lado a otro y cunde el pánico, lo cual no pasaría si el enemigo los hubiera encontrado preparados. Habrá un tumulto parecido si no lleva siempre puesta la armadura espiritual. Buscarás apresuradamente este o aquel don cuando deberías estar ya delante de Cristo para recibir tu destino activo. No solo hacen falta los dones activos para tu propia protección, sino también para consolar y ayudar a otros creyentes. Pablo tenía esto en mente cuando se disciplinó para mantener la buena conciencia a fin de no ser tropiezo para otros cristianos. Sabía que la cobardía de uno
puede hacer huir a otros, que la ignorancia de uno puede dañar a muchos. ¿Cuántas veces el error de un cristiano ha seducido a un hermano para dejar el camino estrecho por aquel ancho que lleva a la destrucción? Es uno de los más graves errores, porque se nos manda lo opuesto. Dios ordenó a los gaditas y rubenitas que fueran delante de sus hermanos armados para la batalla, para conquistar la tierra, y tú debes ayudar a tus hermanos que quizá no tengan la misma medida de gracia o consuelo que tú. Ayuda a los débiles, lleva su escudo. No podrás hacerlo si no ejercitas tus propios dones y te ciñes la armadura. Tal vez eres padre de familia, a los tuyos les va como te va a ti. Si tu corazón se sacia de Cristo, nunca te faltará lo que necesites para satisfacer las necesidades espirituales de ellos. Por otra parte, si tu propio corazón pasa hambre, ellos también carecerán de alimento espiritual. De la misma manera que una madre come más cuando está dando el pecho a su bebé, tú debes procurar alimentar tus dones y cuidarlos por el bien de tu casa. La armadura, su lugar correcto. No solo debes vestir la armadura siempre, sino que ésta debe ser visible para todos. Los hombres se enorgullecen de su fe, arrepentimiento, amor a Dios, virtudes muy preciosas. Entonces, ¿por qué tampoco se dejan verlas día a día en su conducta? Si tales invitados se alojan realmente en su alma, seguramente mirarán por la ventana, o por lo menos se darán un paseo de vez en cuando, dejándose ver en el cumplimiento del deber y en las acciones santas. La gracia, y con ello me refiero a aquellos atributos divinos infundidos en el espíritu humano por el Espíritu Santo, es algo vivo, no es un recuerdo de tu salvación que puedes guardar en algún oscuro armario del alma. No, la gracia se nota, te acompañará a donde vayas, comprará contigo y venderá por ti, y tomará parte en todas tus actividades. Te alentará cuando seas sincero y fiel a Dios, y se quejará y te amonestará si no lo eres.